Hola a todos, bienvenidos al foro de discusión del libro Todo sobre la imagen del éxito, específicamente de la primera parte que habla sobre la comunicación de la autora Gaby Vargas. Somos el grupo número 10, estamos integrados por 7 estudiantes, los cuales voy a tener el honor de presentar a cada uno, iniciando con su servidora Noelia Amador. El estudiante Edwin Eduardo Monroy Cruz. Mucho gusto. Bienvenido. Rocío Lucero Cordero Landaverri. Un gusto a todos. Bienvenida. Zaida Elizabeth Guillén Crisóstomo. Buenas noches. Bienvenida, Zaida. Sheila Maresa Vázquez García. Hola, bienvenida. Mucho gusto. Katia Anabel Monroy Gutiérrez. Un gusto. Y Lilibet María Celeste Zabaleta. Mucho gusto. Bueno, con esto vamos a dar inicio al foro. La temática de este foro será la siguiente. La primera parte del libro que habla sobre la comunicación, que es la que vamos a discutir en este foro, consta de 5 subtemas, los cuales presentaremos en pantalla para ir discutiendo cada uno de ellos. Iniciamos entonces con el primer tema, que habla sobre tu imagen, el mejor argumento. Quiero iniciar diciendo que como te ven, te tratan. Más allá de ser solo una frase, para mí ha representado una experiencia propia que gracias a una inversión, disciplina y la buena predisposición he hecho que mi experiencia ahora sea una totalmente distinta a la de hace unos años atrás. Si bien una ropa cara no es necesaria para mostrar una buena imagen, sí que lo es una buena combinación de prendas y sobre todo que éstas se encuentren en buen estado. Sin embargo, no hay que obviar que el mejor accesorio que una persona puede llevar es una sonrisa y un rostro descansado, ya que el rostro es la carta de presentación. Uno de los beneficios de tener en cuenta la imagen propia es que se traduce directamente en la confianza en nosotros mismos. Si también nosotros nos sentimos a gusto en nuestro estilo, nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nos cuesta menos interactuar y mejorar. Este es el gran beneficio de poder cuidar de nuestro aspecto personal. También debemos de recordar que nunca tenemos una segunda oportunidad para poder causar una buena impresión. Así que desde el primer momento en que nosotros nos presentamos a una entrevista de trabajo o cita, debemos de causar una buena impresión, tanto físicamente como interiormente. Yo quiero comentar respecto a este tema, que antes de decir qué es lo que me voy a poner para ese evento o ocasión, tengo que conocer mi cuerpo y por ende, pues ponerme algo que me haga sentir cómoda y sobre todo segura. Pues es frente a un auditorio, salón, frente a un público que me voy a parar. Porque imagínense que se pare uno a disertar un discurso con una blusa que se esté subiendo a cada rato, unos tacones que me estén molestando, pues me desviarán de mi objetivo, que es el discurso y que el público me escuche. Tengamos en cuenta que la imagen que nosotros damos, nuestra primera presentación, es como los demás nos van a aceptar, es como los demás delante de ellos nos vamos a proyectar. Esa energía que transmitimos va más allá de la ropa, de la forma de conducirnos, y es nuestro contenido. Básicamente es nuestra esencia como seres únicos. Fíjense que yo considero que cuando nosotros hablamos de la imagen, la proyectamos a veces no solo a través de nuestros gestos o nuestra cara, sino también de la forma en la que nos vestimos. Y depende mucho de nosotros mismos darnos esos ánimos o esas actitudes positivas para transmitirlas a las demás personas. Y es que por eso siempre dice, como dice Gaby, da tu imagen el mejor argumento.
porque nuestra imagen es un espejo, como tal decía Rocío, ¿verdad? Para proyectar lo mejor de nosotros. Y como tal y como dice su lema, su lema dice, vístete para impactar y para convencer. O sea, desde nuestra imagen empezamos a crear ese convencimiento de nuestras palabras. Como dicen nuestros compañeros, la imagen es nuestra presentación, es lo que llevamos puesto, o sea, no podemos aparentar lo que no somos. Y como dicen, la imagen es simplemente la puerta que abrimos para mostrar quiénes somos y hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Muy bien, con esto damos entonces por finalizado el primer tema. Vamos a avanzar en el segundo tema, que es ¿qué comunica tu persona sin hablar? Bueno, yo pienso que nosotros debemos de creer en nosotros mismos, tener confianza y absolutamente seguridad de que somos valiosísimos e irrepetibles. Como sabemos, hay diferentes tipos de comunicación no verbal, el cual nos sirve para podernos comunicar con más personas a través de las expresiones faciales, los gestos, a diferencia de las palabras dichas, que si lo hace a menudo de lo que pensamos. De hecho, a veces las palabras dicen algo que contradicen los gestos de quien habla. ¿Qué comunica tu persona sin hablar? Creo que dentro de esta interrogante que hace referencia al libro hay un tema que me llamó la atención, el arte de persuadir. Creo que hay algunas personas con más habilidades que otras en el tema de lograr persuadir frente a un público. Las cosas se le dan por sí solas, pues poseen esa habilidad. En el caso de las que nos consideramos, porque yo me considero poco hábil para persuadir, la clave estaría única y sencillamente en conseguir con razones y argumentos que una persona o un público crean las palabras que se están disertando. Debemos de tener en cuenta que dice que comunica tu persona sin hablar. Creo que un elemento esencial y primordial al momento de poder proyectarnos como imagen sin poder comunicarnos, pues hablando, es el creer en nosotros mismos, tenernos esa confianza cuando vamos caminando, cuando nos sentamos, la forma en la que lo hacemos. Saber que somos valiosos por dentro, por fuera. Nos habla de la persuasión. Vemos cómo podemos persuadir a las personas, pero si no tenemos esa seguridad para poder dirigirnos a las personas, es un poco complicado. Y básicamente a la gente tímida es una barrera que se les impone para poder desarrollarse de una buena forma. Entonces, y esto puede causar una limitante al momento de un trabajo, de una buena comunicación en cierto sector, que no se puede adaptar también a diferentes áreas de la sociedad. Entonces, es importante no solo la primera impresión que damos, no solo lo que llevamos vestido, como lo hablábamos anteriormente, pues no es solo eso. Tenemos que tener en cuenta que el elemento esencial de aquí sería, pues, el conocernos y el querernos. Para mí, principalmente, ese es el elemento principal. Fíjense que la pregunta dice ¿qué comunica tu persona sin hablar? Entonces, yo considero que son las acciones que vamos a realizar. Se supone que tenemos el uso de la razón, entonces muchas veces no sabemos que nos están observando, pero cuando uno ya entra en confianza con otra persona, resulta que tal vez algo que hicimos sin saberlo, fue eso, el punto o el objetivo de la observación de lo que hicieron hacia la acción que cada uno tiene. Y es que todo lo que hagamos de forma inconsciente pues tiene un fin, o como Gaby nos dice, es la forma en que estamos vendiendo o transmitiendo lo que queramos decir o lo que queramos tener. Entonces, todo lo que son gestos o nuestra forma
tanto de entrar, una entrada o de despedirnos, también habla mucho de nosotros o la forma en que nosotros tengamos la postura o las manos. Todo esto nos ayuda, ¿verdad?, para tener o no tener nuestros beneficios. También nos dice Gaby, que la forma en que podemos, a veces la timidez es la que nos lleva a veces que no podamos desenvolvernos y tenemos que ser buenos vendedores para así cuando solicitamos un aumento a nuestro jefe, ¿va?, de sueldo, que sea tratando de abrir una ventana para luego entablar una plática y podamos vender que queremos ese aumento. También observamos que como las cosas que nos rodean están ahí, porque es alguien que nos persuadió de obtenerlas. A veces, muchas veces por temor a perder a algo importante, accedemos a muchas cosas que no debemos. También ser asertivos no es algo espontáneo, es decir, no nacemos sabiendo, sino que tenemos que aprender a hacerlo. Desde mi punto de vista, una persona con una buena imagen, higiene, postura y garbo proyecta seguridad, lo que resulta llamativo a la vista de terceras personas, además de querer establecer un diálogo con él, lo que le da un poder sobre el resto de personas al momento de querer convencerles sobre algo. Es así como avanzamos entonces al tercer tema, que habla sobre los sentidos. ¿Qué comunican estos? Me gustaría aportar sobre este tema, dice los sentidos que comunican. Yo soy una persona muy visual y en la vida a veces pues conectamos con la vista. No es necesario pues hablar, pero con el hecho de la forma como vemos a las personas nos estamos comunicando. No debemos dejar por un lado la empatía que tenemos que tener con las personas, ¿verdad? Con quien nos rodeamos en nuestro día a día. El hecho de poder entender las situaciones de las personas y como decía un refrán, ¿verdad? No sabemos la carga que pueda cargar encima a cada persona. Entonces, sí es necesario no solo ocupar nuestros sentidos y la forma de vernos, sino también el poder ser empáticos con las personas y con las situaciones que ellos viven en el día a día. Fíjense que hay detalles que a veces olvidamos nosotros y son tan importantes. Hago como referencia a lo que decía al inicio. No solo el hecho de cómo nos vemos, sino también cómo nos sentimos. Y es que nuestro pensamiento es increíble porque lo manifestamos a través de nuestro cuerpo, a través de las cosas que ocupamos o de lo que nos gusta. Entonces, yo pienso que en este aspecto esa es la conexión del cuerpo con los sentidos. Y es que todo, desde nuestros colores en la ropa hasta que usamos, hasta incluso en los gestos que pongamos, pueden que ayuden o no a lo que nosotros queramos obtener, ya que solemos ser los seres humanos en sí, por naturaleza, somos muy gestuales y comunicamos todo desde un principio, ¿verdad? Ya sea con señas, con una mirada, o sea, siempre inconscientemente o de forma consciente, siempre los utilizamos y siempre queremos dar algún mensaje. Entonces, es por ello que hay que saber cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Como dice, los sentidos que comunican, como dijo Rocío, nosotros a través de la mirada podemos hablar. A veces cuando nos queremos comunicar algo con las otras personas, silenciosamente nos comunicamos con la vista, que le queremos decir qué es lo que está pasando. Pero también por medio del olfato, también podemos que a veces la persona que nos agrada llega sabemos el olor, el aroma de la loción que ellos usan. Entonces, eso nos hace pensar y sentir en forma de comportarnos y todos debemos de expresarnos empatía con aquella persona y ante todo con los seres humanos.
Para mí, cada uno de los sentidos aporta mucho a lo que comunicamos, por lo que como interlocutores tenemos que hacer un uso correcto de cada uno de ellos para cautivar la atención del otro y hacer el diálogo ameno y congruente a lo que se habla y a lo que se expresa con cada uno de ellos a través de nuestra imagen. A través de la empatía logramos comprender la perspectiva de otras personas, llegando a conocer cómo piensa o cómo se sienten los demás. También nos permite entender las intenciones de los demás y adelantarnos a sus reacciones o comportamientos. También nos ponemos en el lugar del otro. Es un aspecto fundamental para poder lograr el bienestar personal y armonizar el cuerpo y la mente. De hecho, gracias a esta cualidad somos capaces de comprender a los demás y relacionarnos con ellos de forma satisfactoria. Bueno, pues como lo han comentado varios de acá, pues tienen toda la razón. Nuestros sentidos deben estar conectados con el tema que estemos disertando, porque según así será el mensaje que dejemos plasmado en la memoria del público. Por ejemplo, si estamos disertando un mensaje haciendo referencia al tema de femicidio, que ahora en día se comenta a diario, no voy a estar riendo, o al contrario, pues me solidarizo y hacemos referencia de respeto por esas mujeres que ya no están. De esa manera demostramos empatía y si a eso le agregamos llegar al sentido de la vista de las personas que nos están escuchando, podríamos utilizar una prenda de color negro, influyendo así aún más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Siguiendo entonces con el tema número 4, que nos indica lo que comunica tu cuerpo. Me parece interesante porque fíjense que a veces uno hace gracia de los memes actualmente, ¿va? Apenas lo ven a uno con una llantía y ya le ofrecen Herbalife, que es que para adelgazar y todas las situaciones así. Entonces, cabe recordar que lo primordial es nuestra salud mental y por consecuente lo vamos a demostrar en nuestro cuerpo y con lo que ocupemos. Sí, es que la actitud que nosotros queremos reflejar también la podemos portar o notar en nuestro cuerpo. Me gusta la manera en que lo llama Gaby en su libro, ¿verdad? Dice que es una magia corporal, porque utilizar nuestro cuerpo también para proyectar nuestra imagen también da mucho que decir, y también nos decía las pautas, ¿verdad? Cómo podemos utilizar nuestro cuerpo al favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que comunica nuestro cuerpo? A veces nos creemos personas importantes. ¿Cuántas veces pensamos o decidimos esto al ver caminando a una persona por la calle? Empezamos a decir, ay, esta persona le hace falta esto. O cuando vemos una persona, le voy a decir un vagamundo, ¿ah? Ellos también comunican a través de su cuerpo las necesidades que tienen. Entonces, como ser humano, nosotros tenemos que aportarle y darle algo para que su cuerpo vaya amenizando, que sea tener empatía con esa persona. Bueno, lo que comunica tu cuerpo, desde mi punto de vista, pues para mí el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Tu cuerpo es un templo para tu espíritu. Así como tratas los templos con respeto, debes tratar tu cuerpo con respeto. Muchas veces caemos en la holgazanería y mala alimentación y a pesar de estos actos conscientes renegamos de nuestro físico y vamos creyendo que al otro le tocó una mejor genética cuando todo radica en el tiempo, esfuerzo, dedicación e inversión que hacemos sobre nosotros mismos, además de una visión y una actitud positiva frente a la vida.
Nosotros debemos sentirnos atractivos todo el tiempo, vernos a nosotros mismos como alguien especial de quien vale la pena ocuparse. En esta actitud es en donde se puede ver reflejada la forma en que llevemos o portamos nuestro cuerpo. Debemos tener una buena autoestima, ya que si nos sentimos bien, nos veremos bien. Esto lo podemos manifestar a través de nuestro humor, de cómo tratemos a las personas y sobre todo a la familia. Toda persona tenemos diferentes cualidades, pero en este mundo tan cambiante somos juzgados a simple vista, ya sea por la forma de vestirnos, por el cuerpo que poseemos o la forma de comportarnos. Fíjense que es importante también recalcar cuán seguro de nosotros mismos debemos estar al momento de estar frente a un público, porque esa seguridad pues nos dejará fluir todas las emociones y de esa forma mostraremos algo positivo, como por ejemplo cuán atractivos nos sentimos, como lo expresa la autora Gaby, el poder controlar nuestros miedos o temores que más de alguna vez nos da cuando tenemos la oportunidad de estar frente al público, pues porque si mostramos lo contrario a lo positivo, así será el mensaje y no lograremos nuestro objetivo, que es ser escuchados. Consideremos de que nosotros, desde el momento en el que nacemos, tenemos una luz propia. Podemos brillar por nosotros mismos, pero lastimosamente las redes y los medios han venido a hacer una publicidad o un marketing en donde nos muestran a una mujer con un cuerpo perfecto, en donde la nariz tiene que estar respingadita, en donde las llantas no las podemos tener y las celulitis ya no son parte de una mujer elegante o sexy. La verdad es de que si recordamos años atrás, una de las mujeres más bellas fue Demi Moore y ella tenía celulitis y era una mujer común y corriente, hacía actividades normales. Entonces, esa es la forma, tal vez que nos vende la publicidad, el hecho de que muchos niños se contaminen y de que nuestra sociedad se encuentre contaminada por completo. Las mujeres queramos tener el cuerpo perfecto, los hombres quieran ser, pues tener una barba y tener el cutis más bonito, pero la verdad es de que esa luz que tenemos desde el momento en que nacemos es lo que realmente nos hace únicos, es lo que nos hace excepcionales. Tal vez lo que falta en los hogares es el hecho de que los padres inculquen el amor propio, el dominio y muchas de esas situaciones que lo hagan a uno único y excepcional. Seguimos entonces con el tema número 5, que nos habla cómo ser un buen conversador. Me gusta mucho que la autora haya incluido este tema, ¿verdad? Porque aunque lo visual o la imagen podría parecernos todo para poder transmitir lo que queramos decir o lo que nosotros queramos expresar, no lo es todo, sino que también no debemos olvidar, ¿verdad? Que cuando hablamos con alguien, alguien que nos escuche y nos dé la atención o les parezca importante, ¿verdad? También da un buen mensaje. No olvidemos que alguien que nos presta atención, ¿verdad? Es alguien que está interesado o le importa lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y me encantó la parte donde ella nos decía, ¿verdad? Que aunque nosotros tenemos una boca, pero tenemos dos oídos, o sea, hay que saber escuchar. Me gustó también, como decía, cómo ser un buen conversador. En lo social es un don de gracia y en los negocios es una muy buena herramienta porque tenemos que ser buenos conversadores para poder entablar la personalidad y hacer un buen arte y una habilidad que todos podemos adquirir en el transcurso de nuestras vidas. ¿Cómo ser un buen conversador? Para mí es partiendo de saber escuchar a la otra persona, ya que la naturaleza en su máxima sabiduría nos dotó de 2 oídos y una boca, porque es mejor escuchar y saber dar un buen consejo a tiempo
tener un interés genuino hacia quien se escucha, independientemente del tema a tratar, debido a que un buen conversador sabe que puede aprender algo de cualquier persona. Saber escuchar no es solo una actitud, es también una habilidad y de las más necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida. Saber escuchar ayuda a la persona a que nos habla a sentirse respetada y acogida. Mientras escuchamos, estamos creando un espacio de interrelación, un puente emocional de conexión. Yo quiero comentar al respecto que este tema podemos decir que frente a un grupo de personas debemos interactuar con estas sin perder nuestra esencia. Quiere decir que nunca vamos a coincidir con nuestros ideales, principios, pues ideas, pero tenemos que poner en práctica el arte de escuchar y respetar las ideas de otros. Aquí ponemos en práctica no ser egoístas porque interactuamos con las personas, no, porque no solo yo hablo, no solo hablo de mí, no solo son mis ideas las que valen, no solo yo tengo la razón, ¿verdad? O sea, es llegar a ese punto con el público, ¿verdad? A interactuar. A mí me gustaría pues aportar en este tema con relación a de que cómo ser un buen conversador y lo acoplo mucho a la gente adulta. Vemos que con el tema del COVID y la pandemia, pues hubo mucha gente que cayó en depresión. Entonces, no era el hecho de que pasaban encerradas, sino que era el hecho de que no podían conversar con alguien, por lo menos la gente, los viudos o las ancianitas, pues que ya se encontraban solas en sus casas. Entonces, vemos la necesidad de escuchar a una persona, de podernos poner en el lugar de ella y pues obviamente, como decían anteriormente en el desarrollo del tema, es un arte escuchar. Y podemos escuchar a nuestros abuelos, pues, contarnos sus anécdotas, pues, hasta 10 veces. Y tal vez no es el hecho de, ay, ya me voy a volver a decir lo mismo, no. Es el hecho de poderlos entender, de saber que después de esta pesadilla que fue la pandemia, marcó un antes y un después. El poder saber entender, el poder ponernos en ese lugar, el poder, pues, escucharles, ¿verdad? Me daba cuenta yo de que hay ancianitos, pues, que van a la tienda a comprar pan simplemente por el hecho de tener con quién hablar. La importancia del escuchar a esa gente grande, del poder desenvolvernos, del poder pausarnos y el poder conversar en ciertos lugares, saber también qué tipo de temas podemos tocar, como anteriormente, pues yo tuve una capacitación y decía que temas políticos y de partidos políticos y de equipos de fútbol nunca se tocaban en unas negociaciones. Y pues es la verdad, porque a la larga puede ser de que no coincidamos, pero sí respetemos pues al momento de poder escuchar. Yo considero que cuando hablamos de conversar nos estamos refiriendo ya sea a un grupo o a una persona. Y cuando hacemos esto nos ponemos nerviosos cuando es una situación de primera vez, porque no sabe uno cuáles son los intereses de las otras personas. Y generalizo ya sea porque todos pensamos diferente y entonces podría ser qué tan fluida va a ser la conversación. Ahora bien, sucede que cuando tenemos más confianza con alguien, a veces solo ocupamos el teléfono y ese tipo de una situación, mira, fíjate que me pasó esto. O sea, la persona a veces solo quiere contarle a uno, más uno no puede estar dando una opinión, sino solo se convierte uno en el apoyo que la otra persona necesita. Bueno, pues con esto damos por finalizado nuestro foro.
referente a la primera parte que habla sobre la comunicación. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.